Hola a todos, les habla su facilitador en curso. El objetivo de esta sesión es resolver un ejemplo muy parecido al que aparece en el proyecto integrador que lleva por nombre el peso frente al dólar. Bueno, como ustedes pueden ver, yo ya estoy aquí dentro de plataforma y aquí en esta sección aparece lo que es el módulo 18 remedial, donde aparece también cada uno de los recursos que deben de estudiar ustedes antes de realizar el proyecto integrador, así como el contenido extenso de la unidad 1 y 2. Entonces, como les comenté hace un momento, el objetivo de esta sesión es resolver un ejemplo muy parecido, paso a paso, al que aparece en el proyecto integrador del módulo 18 remedial. Entonces, para ello me voy a apoyar de la siguiente presentación PowerPoint, que lleva por nombre módulo 18 remedial, que es el proyecto integrador. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde a manera de introducción quiero hablar un poco sobre las funciones matemáticas. Nos dice lo siguiente: para representar matemáticamente la forma en la que una cantidad depende o es determinada por otra, se usa el concepto de función. La palabra función se usa con frecuencia para indicar su relación o su dependencia. Las funciones matemáticas se pueden representar a través de gráficas. Cada tipo de función tiene una forma característica. Bueno, a continuación vemos lo que es la gráfica de una función lineal. Enseguida lo que es la gráfica de una función cuadrática. Enseguida lo que es la gráfica de una función exponencial. Ahora quiero hablar un poco sobre la relación y función. Bueno, aquí nos dice: un fenómeno natural o social se puede modelar a través de una función que determine su comportamiento. Ejemplos: el crecimiento de una población, utilidades en base a ventas efectuadas, el costo de un servicio, el pago a un empleado de acuerdo al número de horas que se trabajan, entre otras muchas cosas. Enseguida aparece el concepto de función lineal. Una función lineal está representada por la siguiente fórmula: f de x es igual a mx más b. Ejemplos de funciones lineales son los siguientes: f de x es igual a 3x más 9, f de x es igual a 4 tercios de x, o bien f de x es igual a 9x. Entonces, tomando en cuenta la introducción anterior, ahora quiero ya tomar un ejemplo muy parecido al que aparece en la actividad del proyecto integrador, para que ustedes puedan ir resolviendo paso a paso todos los incisos que nos están solicitando. Entonces, el ejemplo que yo agrego es el siguiente: un joven camina de su casa al trabajo y por cada día que camina recorre 2.5 metros. Considerando que cada que camina el incremento fue constante, se dio de la siguiente manera. Entonces aquí aparece una tabla donde aparecen 3 columnas, que sería el número de días de la semana y los metros recorridos. Entonces, como pueden ver, el número de día 0 equivale al día lunes. ¿Por qué el día 0 equivale al día lunes? Bueno, porque el primer valor que nosotros conocemos, que es por un día, que sería el primer día, que es lunes, es 2.5 metros. Por eso lo tomamos como el día 0. Y como pueden ver que es 0, día 0, número de día 0, día de la semana es lunes y recorre 2.5 metros. Aquí nos está diciendo el enunciado que recorre 2.5 metros. Y además nos dice que cada que camina el incremento fue constante. Entonces nosotros podemos ver que es así, porque el día lunes recorrió 2.5 metros, y luego enseguida recorrió 5, que sería el doble, y luego enseguida recorrió 7.5, que sería 5 más 2.5, y luego el siguiente día, que es el jueves, recorrió 10 metros, y así sucesivamente hasta el viernes, que llegó a 12.5 metros. Entonces, esta tabla, esta información es la que nos está solicitando.
la que nos está presentando en esta ocasión. Entonces, ahora sí, tomando en cuenta esta tabla y el enunciado que aparece ahí, vamos a resolver el inciso A, que el inciso A nos dice lo siguiente: determina una función para expresar el incremento de la distancia recorrida y elabora la gráfica de la función. Considera x como los metros recorridos y y como el número de días. Toma 0 para el primer día y realiza su correspondiente gráfica en el programa GeoGebra. Entonces, como pueden ver, aquí nuevamente nos dice toma 0 para el primer día. Es por eso que en esta tabla el número de día 0 es lunes, que vendría siendo el primer día que recorrió 2.5 metros. Entonces, vamos al procedimiento. En la introducción dijimos que la función de una función lineal es la forma de f de x es igual a mx más b. Entonces, tomando en cuenta esa fórmula, como punto número 1 voy a realizar una tabla en la que se considera los metros recorridos respecto a los días de la semana, así como la diferencia que existe respecto al valor inicial con el número de días. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A lo siguiente. Entonces, como pueden ver, esta tabla ya tenemos lo que eran las primeras 3 columnas, el número de día, los días de la semana y los metros recorridos. Es la tabla inicial de la información que nos presentaron al inicio. Entonces, ahora lo único que estoy haciendo a esta tabla para poder yo modelar mi función o para encontrar la función que modela dicho comportamiento del enunciado. Aquí, bueno, se me ocurrió o que la mejor manera sería ver la diferencia que existe respecto a los metros recorridos en relación con los días de la semana. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, entonces vamos a verlo paso a paso. El número de día, que es 0, el día lunes, recorrimos 2.5 metros. Entonces, acuérdense que como es el día 0, no existe ninguna diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque apenas es el primer día que nosotros estamos recorriendo. Entonces, pero para el día martes, como ya recorrimos el doble, sería 2.5 más 2.5 nos da 5. Entonces, ¿cómo podemos sacar la diferencia que existe en relación de los metros recorridos al día? Pues simplemente sería 5 menos 2.5 nos daría la diferencia de 2.5. Ahora, para el día miércoles recorrió otros 2.5 metros. Entonces teníamos 5 más 2.5 serían 7.5. Entonces, para obtener la diferencia sería 7.5 menos los 2.5 metros que ya teníamos y nos da como resultado 5. Para el día jueves recorremos otros 2.5 metros a los que ya teníamos, que eran 7.5 más 2.5 nos da el resultado de 10. Y para obtener la diferencia únicamente tenemos 10 menos 2.5 nos da 7.5. Y finalmente para el día viernes recorremos 2.5 metros más. Teníamos el día jueves 10 más 2.5 sería 12.5, y para obtener la diferencia únicamente estos metros recorridos les restamos los 2.5 iniciales y tenemos 10. Entonces nosotros, ustedes pueden ver que nosotros ya tenemos las 3 columnas iniciales que ya teníamos al inicio del problema, además de la diferencia. ¿Para qué nos va a servir la diferencia? Bueno, nos va a servir para nosotros poder identificar la función que modele ese comportamiento. Entonces, ahorita es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, aquí dice, tomando en cuenta los valores de la tabla anterior, puedo construir la ecuación que modela o que calcula el avance en metros dependiendo del número de días. Por lo tanto, yo puedo decir que mi función es f de x es igual a x más 2.5. ¿Por qué digo que mi función que modela el comportamiento anterior es x más 2.5? Pues es sencillo, ya que si me regreso a mi tabla, podemos ver que x, lo vamos a tomar como
Acuérdense que decía el enunciado que x lo vamos a tomar como metros recorridos, entonces esta sería x. Y bueno, la diferencia que existe entre día y día, ¿cuál sería? De 0 a 2.5. Entonces aquí vean que existe 2.5 de diferencia entre cada número. 0, 2.5, de 2.5 a 5 son 2.5, y de 5 a 7.5 son 2.5, y de 7.5 a 10 son 2.5. Entonces yo puedo decir que la diferencia en relación a los metros recorridos, que es x, es 2.5. Entonces yo puedo definir que mi función es igual a x más 2.5. Entonces yo cómo puedo verificar que realmente mi función es correcta. Bueno, de la siguiente manera. Entonces aquí dice, para corroborar que la función es correcta, sustituyo los valores de la tabla considerando que x, en este caso vamos a tomarlo como la diferencia en metros recorridos al momento de sustituirlo. ¿Por qué? Porque la diferencia es lo que nos está dando la función. Y bueno, dice, por lo tanto, si x es igual con 1, se refiere al número de día en la tabla. Entonces me voy a regresar un poquito a la tabla que está aquí. Entonces dice, si x es igual con 1, a esto se refiere que es igual con 1, es decir, que estamos en el día martes. ¿Por qué en el día martes? Acuérdense que el día 0 es nuestro día inicial y estos metros ya los teníamos recorridos. Entonces, por lo tanto, vamos a iniciar desde el día 1, que sería x es igual con 1. Por eso aquí dice x es igual con 1, pero al momento de sustituir esta x, aquí dice que vamos a considerar como x la diferencia en metros recorridos. Y nosotros ya habíamos visto que la diferencia en metros recorridos es esta parte que aparece aquí. 2.5, 0, 2.5, 5, 7, 5 y 10. Entonces si consideramos a x igual con 1, pues la diferencia en metros recorridos es 2.5. Por lo tanto, aquí teniendo la función f de x es igual a x más 2.5, ya vimos que cuando x es igual con 1 y x es igual con 1 es en el día martes, entonces vamos únicamente a sustituir esta fórmula, el valor de x, que es la diferencia. Entonces aquí vamos a ver, entonces si x es igual con 1, f de x es igual a x más 2.25. Entonces sería f de x es igual a 2.5. ¿Por qué 2.5? Porque la diferencia en metros cuando x es igual con 1, la diferencia en metros es 2.5. Entonces agregamos este valor que está aquí, 2.5 más los 2.5 que ya teníamos, que acuérdense que es esta parte que hace que termine la función. Entonces sería 2.5 más 2.5, f de x es igual con 5. Bueno, esta parte ya ahorita ya no va. Y como pueden ver, cuando x es igual con 1, el avance en metros es 5. Y como podemos ver en nuestra tabla, es correcto. Cuando x es igual con 1, el avance en metros recorridos es 5. Y así sucesivamente lo vamos a hacer con cada uno de ellos. Entonces ahora vamos a verificar cuando x es igual con 2. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Sería si x es igual con 2 es igual a x más 2.5. Entonces vamos a ver que x, cuando x es igual con 2, ¿cuál es la diferencia en metros recorridos cuando x es igual con 2? La diferencia en metros recorridos cuando x es igual con 2 es 5. Por lo tanto, sería 5 más 2.5 nos da 7.5. Entonces esto quiere decir que cuando x es igual con 2, el avance en metros es 7.5 metros. Y como podemos ver aquí, es real. Cuando x es igual con 2, el avance en metros
es 7.5. Ahora lo vamos a hacer para cuando x es igual con 3, que sería de la siguiente manera. Si x es igual con 3, ahora es f de x es igual a x más 2.5. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia en metros recorridos para cuando x es igual con 3. Entonces me regreso, para cuando x es igual con 3 la diferencia en metros es 7.5 metros. Entonces sería 7.5 más 2.5 es igual a 10. Entonces esto quiere decir que cuando x es igual con 3 el avance en metros es 10. Y podemos corroborar en nuestra tabla que realmente es así. Cuando x es igual con 3 el avance en metros es igual con 10. Entonces, como podemos observar, nuestra función es correcta. Entonces, de esta manera nosotros ya modelamos la función que modela el comportamiento de nuestro problema y además verificamos que realmente es correcta. Yo ya no voy a hacer el cuando x es igual con 4 porque bueno, ya si nos dan 3 valores bien, quiere decir que nuestra función está correcta. Entonces ahora, enseguida la siguiente diapositiva nos dice que grafiquemos esa función que acabamos de obtener en GeoGebra. Bueno, esto está muy sencillo. ¿Cómo se hace? Bueno, aquí dentro de la tarea incluso aparece el enlace. Entonces nomás le dan clic al enlace y les va a aparecer esta pantalla. Le dan aquí donde dice calculadora gráfica y enseguida les va a aparecer aquí esta área de trabajo donde en esta sección le van a poner la función como tal. Esta parte si gustan la pueden cerrar, esta no nos interesa, y aquí donde dice entrada únicamente vamos a escribir nuestra función como tal, que nuestra función es x más 2.5. entonces vamos a escribir la función aquí como tal, le ponemos x más 2.5 y como pueden ver aquí aparece ya nuestra función lineal. Entonces como pueden ver si es una función lineal. Entonces ahora ¿qué les restaría? Únicamente pues hacer una captura de pantalla con imprimir pantalla y pegarla a su documento donde la vayan a presentar. En este caso, bueno, yo la pegué aquí en la diapositiva. Como pueden ver, esta gráfica, aquí está la función f de x es igual a x más 2.5, es exactamente la misma que aparece aquí. Entonces, como pueden ver, hacer la gráfica en GeoGebra es demasiado sencillo. Entonces, esa sería en relación a la gráfica. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva donde aparece la respuesta a la pregunta. Dice, con base a la gráfica obtenida, responde la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de función es la que describe el anterior comportamiento? Entonces, como pueden ver, también en la introducción les mencioné o les agregué una gráfica de una función lineal. Entonces, como tal, ustedes pueden decir que la gráfica de GeoGebra, que es esta, es una función lineal. Entonces, aquí yo nomás puse la función que describe el comportamiento lineal, pero bueno, aquí les agrego la siguiente nota. Es indispensable argumentar por qué. Es muy importante que lo hagan. Yo aquí no les argumenté. ¿Por qué? Porque generalmente cuando argumento, ustedes ya nada más copian y pegan, y no es la idea, sino que ustedes con sus propias palabras describan o argumenten por qué es una función lineal. Entonces esa ya sería tarea de cada uno de ustedes, realizar esa parte. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva donde ya aparece el inciso B, que nos dice lo siguiente: considera la variable independiente como el número de días y la variable dependiente como la distancia en metros. Suponiendo que el incremento corresponde al doble cada 2 días, determina una función que exprese el incremento hasta el día domingo. Toma como 0 el primer día. Realiza su correspondiente gráfica en Excel. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva
Y bueno, aquí aparece el procedimiento y les agrego lo siguiente. En el inciso anterior, que fue el inciso A, obtuvimos la función que modela el comportamiento del problema, que fue la función f de x, x más 2.5. Luego, como podemos observar en los valores de la tabla, cada 2 días el incremento corresponde al doble. Pues sí, si yo me regreso a la tabla, voy a regresar a la tabla, como pueden ver, el incremento es el doble en relación cada 2 días. Entonces, como podemos observar, únicamente nosotros ya no tenemos que realizar en sí una función, porque la función ya la tenemos. Lo único que tenemos que hacer es obtener los valores que restan por medio de una función en Excel para posteriormente hacer la gráfica, y lo cual quedaría de la siguiente manera. Entonces hasta ahorita nosotros ya tenemos esto, que sería lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y viernes, y los metros recorridos, que es 2.5, 5, 7.5, 10, 12.5, y únicamente nos restaría obtener los valores en metros recorridos para el sábado y el domingo. Esto, bueno, como nos lo está pidiendo por medio de una gráfica en Excel, entonces lo único que tenemos que hacer es, con la función que ya tenemos definida, que es x más 2.5, únicamente obtener todos los valores para poder graficar. Entonces, para obtener realmente lo que aparece aquí. Entonces, como pueden ver, aquí aparece el número de día del 0 al 6. ¿Por qué del 0 al 6? Porque estamos tomando como 0 el día lunes y como el día 6 el domingo. Y bueno, como les comenté hasta hace un momento, teníamos el valor de 12.5, y como ustedes ya saben, se incrementa cada 2.5, sería 15 el sábado, y para el domingo 17.5. Y con estos valores de esta tabla, lo que tenemos que hacer es esta gráfica, que es la gráfica del incremento de la función f de x, x más 2.5, donde en el eje de las x aparecen los días de la semana y en el eje de las y aparecen los metros recorridos. Y como podemos ver en esta gráfica, pues es real. Tenemos que cuando x es igual con 1, acuérdense que el x igual con 1 se refiere al número de día, los metros recorridos son 5, y como podemos ver es así. Cuando x es igual con 1, los metros recorridos 5. Cuando x es igual con 2, son 7.5, y podemos ver que es así. Cuando x es igual con 3, son 10, y podemos ver que es así. Cuando x es igual con 4, son 12.5, y así sucesivamente. Entonces, aquí ¿cómo vamos a obtener esta gráfica? Entonces, aquí para esto voy a abrir aquí esta parte de Excel. Entonces, esto que les estoy mostrando es exactamente lo mismo que aparece aquí, pero les voy a mencionar cómo lo obtuve. Entonces, como pueden ver, aquí lo que yo hice fue que aquí, vean, si me posiciono en el metro 2.5, porque el día 0, como quien dice, no cuenta, no aparece nada, pero a partir de aquí, aquí ya lo realicé mediante una fórmula en Excel. Entonces, ¿cómo se hace esta parte? Lo voy a realizar para que ustedes sepan cómo hacerlo. Entonces, bueno, voy a copiar en esta parte. Y voy a eliminar los valores que están aquí. Bueno, hasta aquí. Acuérdense que tenemos el valor 2.5, que es el que nos interesa. Entonces, para obtenerlo mediante una fórmula y no estar nosotros escribiendo, lo único que tenemos que hacer, nosotros ya sabemos que nuestra fórmula es x más 2.5. Entonces, acuérdense que la x corresponde a los metros recorridos. Entonces, por lo tanto, para hacer solamente una función es igual a
X, que son los metros recorridos, el valor que ya conocemos, que es 2.5, y se posiciona en la celda C2, como pueden ver, lo más 2.5. Entonces en este caso, como pueden ver, es exactamente nuestra función que nosotros modelamos, nada más que en lugar de C2, esa sería la X, y la X acuérdense que corresponde a los metros recorridos, que sería el 2.5, y únicamente le damos Enter y aparece el valor 5. Para obtener los demás valores nos posicionamos en el valor 5, esperamos a que aparezca la crucecita que aparece aquí en color negro, damos un clic y únicamente bajamos los valores hasta aquí, y como pueden ver, estos valores que acabo de obtener son exactamente los que aparecen aquí: 2.5, 7, 7.5, 10, 12.5, 15 y 17.5. Entonces ahora lo que vamos a hacer es cómo realizar la gráfica. Para la gráfica únicamente voy a utilizar estas dos columnas, ya que me interesan los días de la semana y los metros recorridos. Entonces selecciono mis valores, le doy clic en insertar, posteriormente me voy a gráfica y voy a tomar la que dice gráfica de dispersión. Le doy clic y aquí aparece. Entonces únicamente para agregar los ejes le damos clic en esta crucecita que aparece aquí y le damos títulos de ejes, y aquí le voy a poner días de la semana. Vamos a hacer exactamente lo que aparece aquí: días de la semana, metros recorridos. Entonces aquí escribimos nada más en los títulos de los ejes, damos clic aquí y escribimos días de la semana, y en esta parte le damos clic aquí y escribimos metros recorridos. Ahí está. Para cambiar aquí aquí le puse incremento, gráfica del incremento. De la función f de x, que es igual a x más 2.5. Entonces, como pueden ver, esto que está aquí es lo mismo que ya tenía acá. Pueden ver que es exactamente la misma, nada más que ahorita les expliqué cómo hacerla, y es la misma que aparece aquí. Entonces ya nada más lo que les restaría es copiar y pegar la tabla al documento como tal. Entonces, como pueden ver, está muy sencillo, y bueno, de esta manera hicimos una gráfica en GeoGebra y también realizamos una gráfica en Excel. Ahora voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde aparece el inciso C, que nos dice: una vez que determinaste la función del punto B, retómala y calcula el límite cuando m tiende a menos 1 y a 1. Entonces, antes de comenzar, me gustaría revisar una breve introducción referente a límites, la cual nos dice lo siguiente: los límites en el cálculo tienen sus pilares más importantes porque contribuyen a resolver eficazmente los problemas que se presentan en ejercicios de temas específicos. Cada límite puede dar una solución diferente. Por ejemplo, la solución a un ejercicio podría conseguirse con una función indeterminada, la cual resulta cuando es igual a 0 sobre 0. Así también se pueden encontrar funciones con soluciones o funciones determinadas. Por esta razón, el primer paso para adentrarse al tema del cálculo es el estudio del concepto del límite en las matemáticas. Y bueno, aquí, como acabamos de decir, podemos encontrar un límite determinado o uno indeterminado. Un límite determinado es aquel que sí tiene solución, y un límite indeterminado es aquel que no tiene solución. Entonces, para esto hay que saber nosotros también cómo se lee una función utilizando límites. Aquí aparece la imagen esta, que es un límite,
y se lee de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a 4, esta flechita quiere decir que tiende a 4, de la función x cuadrada menos 5x más 4 entre x cuadrada menos 2x menos 8. Entonces así es como se lee lo que es una función utilizando límites. Cuando se resuelven o damos solución a los límites, podemos encontrarnos con algunas funciones indeterminadas, tales como 0 sobre 0, infinito por 0 o 0 elevado a la 0. Pues ya les había comentado que los límites indeterminados son aquellos que no tienen una solución. Entonces aquí les voy a leer la siguiente nota que dice: si al reemplazar los valores del límite nos encontramos con una función indeterminada, podemos utilizar algún método para eliminar la indeterminación y así lograr un resultado. Entonces, ¿qué métodos podemos utilizar? Ahorita nada más se los voy a mencionar para que ustedes sepan que existe. Que son, podría ser desarrollar la función o el método de conjugación o factorización, que generalmente se hace por el método de conjugación ya que no es tan complicado. Pero bueno, nada más esto es a manera teórica para que ustedes sepan que se puede, en algunos casos, aunque sea una función indeterminada que no se pueda resolver, encontrar una solución. Y bueno, aquí ahora sí voy directamente ya al problema o a lo que nos está pidiendo el inciso C, que dice: calcula el límite cuando m tiende a menos 1 y a 1 de la función. Entonces nosotros ya tenemos nuestra función que nosotros encontramos desde el inciso A y B, que sería la función f de x es igual a x más 2.5. Entonces lo único que tenemos que hacer es encontrar el límite cuando tiende a menos 1 y a 1. Entonces lo único que vamos a hacer es la siguiente: el límite, primero vamos a tomar el primer valor, que sería el límite cuando x tiende a menos 1 de la función x más 2.5. Entonces ahora lo único que tenemos que hacer para desarrollar un límite, entonces el valor que aparezca aquí en esta parte cuando tiende a, lo vamos a sustituir en el lugar donde aparezcan las x. Entonces como podemos ver en nuestra función únicamente tenemos una x, entonces sería menos 1, porque acuérdense que el valor es menos 1, más 2.5. Entonces nosotros al hacer esta operación de menos 1 más 2.5, el valor es 1.5. Entonces por lo tanto este es un límite determinado y el valor del límite es 1.5. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a sustituir el valor cuando x tiende a 1, es decir, de manera positiva. Entonces sería el límite cuando x tiende a 1 de la función x más 2.5. Entonces quiere decir que al sustituir quedaría de la siguiente manera: sería 1 más 2.5, que sería igual a 3.5. Entonces nuevamente este límite también es un límite determinado, es decir, que sí tiene solución y que el valor es 3.5. Ahora vamos a pasar al inciso D, que dice: determina la derivada de la función del punto B, que viene siendo la misma función que obtuvimos. Acuérdense que la función que obtuvimos tanto en el punto A como en el B es exactamente la misma. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde antes de realizar el procedimiento como tal, voy a leerles la definición de derivada. Se trata de una noción de la matemática que nombra el valor límite del vínculo entre el aumento del valor de una función y el aumento de la variable independiente. La derivada, por lo tanto, representa cómo se modifica una función a medida que su entrada también registra alteraciones. En los casos de las funciones de valores reales de una única variable, la derivada representa, en un cierto punto, el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en dicho punto. Entonces esta es la definición. Ahora, bueno, les voy a hablar sobre los métodos para derivar funciones. Existen varios métodos para derivar funciones, tales como funciones constantes, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, entre otras. Y bueno, nosotros aquí vamos a verificar cómo derivar un polinomio o un binomio
porque bueno, básicamente esto es lo que vamos a utilizar en el problema. Entonces aquí tenemos la siguiente función, que es un ejemplo, que sería y es igual a f de x es igual a 5x cuadrada más 3x. Entonces aquí agrego una nota que dice, en este caso la variable independiente es x. Y enseguida abajo dice, para derivar se multiplica el exponente de la variable independiente x por el valor de la constante y al exponente se le resta una unidad. Pues sí, básicamente esa sería la fórmula que tenemos que utilizar para derivar un polinomio. Y bueno, la siguiente nota del lado derecho nos dice si x no tiene exponente, su exponente es 1. Entonces aquí podemos ver que tenemos una x con un exponente y tenemos otra x que no tiene exponente. Entonces aquí, en este caso, el exponente imaginario sería 1. Y también agrego otra nota que dice la derivada de una constante es 1. Bueno, como puedes ver, ustedes me imagino que ya vieron en los recursos de la plataforma, también aparece ahí un video sobre lo que es las derivadas y derivan lo que es también una constante y bueno, ahí aparece también que el resultado es 1. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver cómo derivar. Esta es la función f de x y vamos a derivarla. Para derivar la función derivada se le conoce como f' de x. Y bueno, la prima viene siendo esta apóstrofe que está aquí arriba. Entonces tenemos la función que es f de x es igual a 5x cuadrado más 3x, que es exactamente la misma que está aquí. Entonces vamos a seguir lo que dice aquí. Para derivar se multiplica el exponente de la variable. Tenemos el exponente de la variable x es 2 por el valor de la constante. La constante en este caso es un número que es 5. Entonces pueden ver que es 2 por 5, 10. Por eso es que es 10. Y luego dice, y al exponente se le resta una unidad. Entonces el exponente es 2. 2 menos 1, 1. Entonces sería una x. O sea, si a 2x le quitas una x, nos queda x. Entonces, por lo tanto, es 5 por 2, 10. 2 menos 1, x. ¿Por qué? Porque estamos hablando de x, porque es la que está elevada al exponente. Y ahora vamos a hacer la otra parte, que sería más, el signo se pasa tal cual. Y acuérdense que dijimos que si no tiene exponente, su exponente es 1. Entonces sería 1 por 3, 3. Y luego, como aquí también tenemos que hacer la otra parte, que sería el exponente se le resta una unidad. Sería x 1 menos 1, pues nos queda 0, entonces por lo tanto no aparece x. Entonces, si se fijan, está muy fácil la manera en que se tiene que derivar un polinomio. Entonces aquí la función normal es y es f de x es igual a 5x cuadrada más 3x, y ya la función prima sería y', porque ya la derivamos, es igual a f' de x es igual a 10x más 3. Vuelvo a repetirles que cada que vean este apóstrofe quiere decir que ya está derivada la función anterior. Entonces, tomando en cuenta esto, voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a dar ahora sí vamos a derivar la función. Dada la función f de x, que es x más 2.5, aquí, bueno, dijimos que la derivada de una constante, en este caso la constante es un número, o bien en este caso sería también lo que es una letra x o y. Entonces, como pueden ver, como la constante es esta, va a darnos 1 independientemente de si nosotros tenemos a un lado otro número o otra constante. Siempre va a ser 1. Es por eso que nosotros al derivar la función f' de x es igual a 1. Esta parte, como les comento, viene explicada en un video de los recursos de prepa en línea que les proporcionan dentro del módulo. Pero bueno, ya les dije por qué, porque la
la derivada de una constante, independientemente de que exista otro valor o otra constante después de la x, siempre va a ser 1. Entonces ya derivamos la función. Entonces ahora podemos pasar al siguiente inciso. Como pueden ver, únicamente les pidió derivar lo que es la función, el inciso anterior. Entonces ahora el inciso E nos dice: encuentra la razón de cambio de 1 a... Bueno, aquí vuelvo a repetir el inciso, sería el inciso E, que dice: encuentra la razón de cambio de 1 a 5 días si el valor inicial es de 2.5 metros y el valor final es de 12.5 metros. Utiliza la fórmula de la pendiente de la recta secante para las funciones que obtuviste en el inciso A y B. Bueno, entonces aquí lo que vamos a verificar es la razón de cambio de 1 a 5 días. Entonces, como pueden ver, el valor inicial es de 2.5 porque sería el primer día. Acuérdense que sería el primer día, aquí 1, 2, 3, 4, 5, y el siguiente día serían 12.5 metros. Básicamente lo que nos está dando aquí son los valores del primer día, 2.5, y del valor 5, que es 12.5. Entonces ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde, bueno, quiero mencionar lo siguiente: la derivada como razón de cambio. Dice: la derivada es útil en muchas aplicaciones, tales como estudiar y medir cantidades que varían en el tiempo. Básicamente, para eso, para estudiar la variación de cantidades en el tiempo, se utiliza lo que es la razón de cambio. Entonces, ahora aquí vamos a ver lo que es la función de la pendiente, ya que dentro del procedimiento la vamos a utilizar. La función de la pendiente es la siguiente: es m, que es igual a la pendiente, que es igual a f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1, donde, bueno, aquí aparecen cada uno de los valores. M es la pendiente o bien la derivada. F de x2 corresponde al valor de la función cuando x vale 2. F de x1 corresponde al valor de la función cuando x vale 1. Y x2 menos x1 es el valor de x2 menos el valor de x1. Entonces, con esto nosotros vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde aquí nos dice cómo resolver un ejercicio o un problema relacionado con lo que es esta fórmula de la pendiente. Bueno, aquí nos dice: antes de resolver un ejercicio, toma en cuenta lo siguiente. Si contamos con 2 puntos en x, podemos obtener la pendiente o bien la derivada utilizando la siguiente fórmula, que es la fórmula que acabamos de ver. M es igual con f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Como punto número 2, es posible derivar una función de un polinomio, que nosotros también ya lo vimos. Entonces, por ejemplo, aquí aparece un ejemplo que sería y es igual a 3x, y la derivada de ese polinomio, en este caso, o de esa, sería y' es igual con 3. Acuérdense que sería 3 por 1 y luego 1 menos, se le resta la x que teníamos, pues nos quedamos sin x, por eso es que es 3. Y como punto número 3, es posible despejar los elementos de nuestra fórmula original. ¿Cómo que despejar? Bueno, pues sí, en base a lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, aquí f de x2 menos f de x1 es igual a m por x2 menos x1. Bueno, tomando en cuenta esto, ahora sí voy a pasar a la función como tal del procedimiento para nosotros poder encontrar la razón de cambio, que dice: dada la función f de x, x más 2.5, que es exactamente la misma función con la que hemos venido trabajando, dice: encuentre la razón de cambio de 1 a 5 días, aquí aparece 2 veces, sería: encuentra la razón de cambio de 1 a 5 días si el valor inicial es de 2.5 metros y el valor final es de 12.5 metros. Ya les había dicho que el día 1, que vendría siendo en este caso lo que es lunes, es el valor inicial, y el día 5, que es el valor final, sería 2.5 metros.
que como les comenté hace un momento son los valores que tenemos aquí y aquí. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a la siguiente diapositiva, donde, bueno, aquí como punto número 1 lo que vamos a hacer es derivar la función. Pues nosotros ya habíamos derivado esta función, por lo tanto ya habíamos comentado que la derivada de cualquier constante es 1, entonces x más 2.5 viene siendo 1. Entonces esta es nuestra función prima de x, o la derivada. Entonces, como punto número 2 vamos a identificar todos los elementos que nosotros tenemos. x1 es igual con 1 y x2 es igual con 5. ¿Por qué x1 es igual con 1? Porque vamos a encontrar el cambio de 1 a 5. Entonces el x1 sería 1 y x2 sería 5, que es hasta donde vamos a encontrar el cambio. La pendiente o la derivada, que viene siendo m, es 1 porque lo acabamos de derivar en el punto anterior, y f de x1 en este caso es 2.5. ¿Por qué 2.5? Porque es el valor inicial. Acuérdense que, bueno, dentro de esta parte f de x1 es el valor de la función cuando x vale 1. Entonces acuérdense que cuando x valía 1, que en este caso es el día lunes, tenemos lo que es el valor 2.5. Entonces a eso se refiere esa parte. Entonces, teniendo esos valores en mente, ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí esos valores que les acabo de comentar son los mismos que aparecen aquí, únicamente los pongo en esta parte para que no se nos olvide. Entonces, en la fórmula general de la pendiente se reemplazan los valores de m, que es el valor que tenemos aquí, y los valores de x1 y x2, que son los valores que tenemos aquí y aquí. Entonces podemos decir, vamos a utilizar la fórmula de la pendiente que ya vimos hace un momento, y sería m es igual a f de x2 menos f de x1 entre x2 menos x1. Entonces en el siguiente paso nosotros ya vamos a sustituir o reemplazar los valores de m y x1 y x2. Entonces por lo tanto m es 1, por lo tanto decimos que 1 es igual a f de x2 menos f de x1 entre, y los valores de x1 y x2 sí los tenemos, entonces sería 5 menos 1. Entonces en el siguiente paso únicamente vamos a realizar esta operación, que sería 1, que es exactamente lo que tenemos aquí, es igual a f de x2 menos f de x1, esta parte es la misma que teníamos acá, y ahora únicamente hacemos la operación que aparece aquí, 5 menos 1 pues nos da 4. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a multiplicar esta parte, el 1 por el 4, para despejar lo que es f de x2 menos f de x1, que es lo que ya les había mostrado anteriormente. Entonces sería nada más 1 por 4 es igual a f de x2 menos f de x1. Entonces, como está multiplicando este 1 por 4, esta parte de la función pasa después del igual. Y el siguiente paso únicamente se cambian de orden para mejor visualización. F de x2 menos f de x1 es igual a 1 por 4. Entonces este y esto es exactamente lo mismo, nada más que están volteados los elementos. Pero de esta manera se lee mucho mejor la función. Entonces ahora ya nada más quedaría lo siguiente. F de x2 menos f de x1, y hacemos la multiplicación, que sería 4 por 1 nos da 4. Entonces ahora vamos a la siguiente diapositiva, que bueno, aquí aparece lo que es la conclusión en sí, que dice f de x2 menos f de x1 es igual con 4. Entonces aquí en la nota, o sea, lo que es f de x2 menos f de x1 es la diferencia que se deberá multiplicar para alcanzar los 5 días. ¿Por qué multiplicar? Ahorita vamos a ver. Porque bueno, dice, para obtener el total de metros para los 5 días, entonces como podemos ver, sería de la siguiente manera. C total, o sea que sería el total, es igual a f de x1 más f de x2. Ya habíamos comentado en la diapositiva anterior que f de x1 era el valor inicial, que era 2.5. Entonces aquí lo tenemos, 2.5. Luego más
la razón de cambio, o lo que tenemos que, la diferencia, que es 4, pero la tenemos que multiplicar por los 2.5 que ya teníamos, los 2.5 metros que ya teníamos. ¿Por qué? Bueno, porque sería 2.5 metros más 4 por 2.5, que sería es igual a 2.5 metros más 10 metros, porque sería 4 por 2.5 nos da 10 metros. 10 metros más 2.5, entonces esto quiere decir que tenemos 12.5 metros. Entonces a los 5 días nosotros podemos ver que tenemos 12.5 metros y realmente es así. Miren, aquí está 1, 2, 3, 4 y 5, que el número de día en realidad sería el 4 porque comenzamos con el 0, pero como en esta ocasión contamos con x igual con 1 como 2.5, si contamos sería 1, 2, 3, 4 y 5, y podemos ver que es real, que ese 2.5 que está ahí es el que, 12.5 es el que nosotros obtuvimos aquí. Entonces podemos ver, de esta manera nosotros podemos ver cuál es la razón de cambio que existe de 1 a 5 días. Entonces eso sería lo que es en cuanto a la razón de cambio. Ahora, vamos a pasar al inciso F, que dice: con base a los resultados anteriores, responde a la pregunta: ¿qué pasaría si el incremento de los pasos se diera de forma exponencial? Aquí en vez de pasos sería, aquí en lugar de pasos era días. Dice: ¿qué pasaría si el incremento de los días se diera en forma exponencial? Entonces, yo aquí respondo de manera muy breve para que más o menos se den una idea, que implicaría que la distancia recorrida crece cada vez más rápido en relación con el número de días. Pero aquí también les agrego la siguiente nota: es indispensable argumentar por qué. Nuevamente ustedes van a tener que argumentar y mencionar los motivos por los cuales están mencionando en su respuesta, ya que es muy importante, pero esa ya es tarea de ustedes que reflexionen y respondan correctamente. Entonces voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde dice el inciso G: posteriormente determina la función de la recta tangente para cualquier punto de X. Yo ahí le estoy agregando para cualquier punto de X. En el proyecto integrador les aparece un punto en específico, pero háganlo para cualquier punto de X, que básicamente es lo mismo. Entonces lo vamos a hacer para cualquier punto de X para que ustedes entiendan de manera más fácil y lo puedan resolver de manera adecuada. Dice: recuerda que debes utilizar la fórmula y es igual a m x2 menos x1 más y1, y que la pendiente corresponde a la derivada de la función sustituyendo el valor de x en el punto por donde pasa la tangente. Entonces, como vamos a obtener la recta tangente, entonces es importante que ustedes sepan la definición. Entonces, la tangente es un segmento de recta que toca una curva en un punto específico. Lo anterior quiere decir que en ese punto la tangente tendrá la misma pendiente que la curva. Entonces, como pueden ver, aquí aparece un círculo y aparece la recta tangente, que serían estas dos rectas. Entonces aquí toca una curva en un punto específico. Si se fijan, aquí está la curva y toca esa curva en un punto específico. ¿Cuál es el punto específico? Este que aparece aquí, y de igual manera aquí. Entonces aquí está también una gráfica donde aparece una curva y en color rojo, y la línea azul y la línea verde se proyectan a través de ellas, que son las líneas tangentes, y en este punto que está aquí es donde toca a la curva, y esas serían las rectas tangentes. Entonces ahora, ya conociendo la definición de lo que es la tangente, ahora sí voy a pasar a lo que es el procedimiento como tal, para nosotros poder obtener lo que es la recta tangente, lo que se nos está pidiendo. Entonces, aquí dice lo siguiente: obtener la función de la recta tangente para cualquier valor de x. Ya les dije que ustedes también lo hagan para cualquier valor de x, para que no haya problema. Es decir, vamos a calcular el valor de la pendiente m, o la derivada
derivando la función original y estableciendo el límite cuando x tiende a 1 de dicha derivada. Entonces lo único que vamos a hacer es lo que acabamos de mencionar ahí. Entonces tenemos dada la función, que es la misma función con la que hemos venido trabajando, dada la función f de x es igual a x más 2.5, entonces, bueno, antes de comenzar con esta parte, bueno, voy aquí a la nota que dice, en este caso solo contamos con un valor de x, y en esta ocasión es suficiente, ya que la tangente toca la curva en un solo punto, pues si me voy a regresar aquí para que vean que la tangente toca a la curva en un solo punto, nada más. Entonces, con un solo punto que nosotros contemos, o un valor de x, es más que suficiente para poder obtener lo que es la recta tangente. Entonces, ahora sí, vamos, dada la función f de x igual a x más 2.5, entonces, suponiendo que x1 es igual con 1, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo único que vamos a hacer es que este x1 que es igual con 1 lo vamos a sustituir en esta x de nuestra función, que sería 1 más 2.5 que es igual a 3.5. Por lo tanto, podemos obtener que es el valor de y1. y1 es igual a 3.5. Ahora vamos a derivar la función, que esto ya lo habíamos hecho, pero nuevamente para tenerlo en orden y saber qué es lo que estamos haciendo. Derivamos la función f de x es igual a x más 2.5. Ya habíamos dicho que la derivada de una constante es 1, entonces por lo tanto f de x es 1. Y luego, dice, en la derivada anterior se establece el límite cuando x tiende a 1. Entonces ya tenemos la derivada. Entonces ahora nada más vamos a establecer el límite cuando x tiende a 1. Entonces la derivada de la función, o sea, porque dice que en la derivada anterior era 1, entonces el límite cuando x tiende a 1 de 1, pues viene siendo 1. Entonces, por lo tanto, que no hay nada que sustituir, únicamente se sustituye el mismo valor dentro del valor, ya que no tenemos ninguna x, porque la derivada de una constante es 1. Entonces, por lo tanto, m es igual con 1. O podemos decir que la pendiente de la recta tangente es 1. Entonces, ahora pasamos a la siguiente parte del procedimiento, donde aquí agrego nota. Es importante recalcar los valores que ya teníamos, que es x1 es igual con 1, y1 es igual con 3.5 y m es igual con 1, que son los valores que teníamos desde la diapositiva anterior. Entonces ahora vamos a obtener la función de la recta tangente para cualquier valor de x, es decir, vamos a despejar a y2 de la función de la pendiente. Entonces aquí vamos a realizar el despeje. ¿Cómo se hace el despeje? Bueno, tenemos la función m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces ahora esta parte de abajo va a pasar multiplicando por m, que sería m por x2 menos x1 y quedaría igual a y2 menos y1. Entonces únicamente sería m de x2 menos x1 más y1 es igual a y2 para nosotros despejar esta parte. Y ya lo único que hacemos es que nada más cambiamos de lugar para una mejor lectura de la función. Sería y2, que es esto de aquí, es igual a m por x2 menos x1 más y1. Entonces esta función es la que nosotros vamos a utilizar, que básicamente es la que les menciona en el inciso que vamos a tener que utilizar. Pero bueno, ahí agrego la manera en que el procedimiento que se utilizó para despejar dicha función y sepan por qué o de dónde viene. Entonces ya una vez que tenemos esta función, únicamente vamos a sustituir los valores en la función anterior. Es decir, tenemos y2, aquí está y2, es igual a m. Tenemos el valor de m que es 1, aquí está, y luego dice por x2 menos x1. El valor de x2, como pueden ver, no lo tenemos porque estamos hablando de la tangente y con que tengamos un valor conocido es más que suficiente. Entonces sería 1 por x2 menos x1. x1 sí le tenemos, que es 1. Cerramos el paréntesis, lo dice más y1 y también el valor de y1 lo tenemos aquí, que es 3.5. Y nada más lo agregamos a la fórmula,
que sería más 3.5. Entonces ahora, después del igual, únicamente resolvemos la operación, que sería 1 por x2, sería 1x2, y luego 1 por 1 nos da 1, más por menos da menos, entonces sería menos 1 porque nos dio 1 por 1, 1, y finalmente más 3.5. Entonces ahora, con esta parte nosotros vamos a reducir nada más términos semejantes. Podemos ver que el 1 y el 3.5 lo podemos reducir. Entonces, por lo tanto, menos 1 más 3.5 nos da un valor de 2.5. Por lo tanto, es 1x cuadrada más 2.5. Y ya en este punto, dice, en este punto se eliminan los subíndices. ¿A qué se refiere con subíndices? Que es x2. Entonces ya nada más va a quedar la x como tal. Entonces una x viene siendo lo mismo como si pusiéramos x. Entonces y es igual a x más 2.5. Y como pueden ver, esta misma ecuación es la misma función que nosotros habíamos delimitado al inicio. Pero esta ecuación es la ecuación de la recta tangente que pasa por los puntos x igual con 1 y y igual con 3.5. Y bueno, ahora voy a hacer nada más la comprobación para que vean que realmente es así. Entonces, la ecuación, dijimos que la ecuación de la recta tangente que pasa por los puntos x igual con 1 y y con 3.5. Entonces, yo lo que hice fue lo siguiente. Agregué valores para x con un rango de menos 2 a 2 y únicamente sustituí los valores de la función, es decir, menos 2 más 2.5 y me da este valor, menos 1 más 2.5 y me dio este valor. Entonces estos valores los grafiqué con esta gráfica de la tangente. Como pueden ver, es una sola línea. Entonces es la ecuación de la recta tangente que pasa por los puntos x igual con 1 y y con 3.5. Podemos ver que es así. En el eje de las x es 1 y en el eje de las y con 3.5. Entonces por aquí pasa. Y con esto nosotros estamos comprobando que es correcto. ¿Yo cómo lo hice? Bueno, aquí en esta parte se los voy a mostrar. Aquí está lo que les acabo de mostrar, que es básicamente lo mismo que aparece aquí. Esto de aquí. Entonces, bueno, ya les dije que lo único que hice fue que le di valores a x en un rango de menos 2 a 2 y que esto ya lo saqué por medio de una fórmula. Aquí pueden ver que sí. Entonces la fórmula le puse igual a 2 porque es el valor de aquí de esta celda, más 2.5. Ya nomás le di el enter y posteriormente bajé los valores tal y como se los mostré en el ejemplo anterior. Y ya únicamente seleccioné lo que fue la gráfica y la grafiqué tal cual también como se los había mostrado. Y como pueden ver nuevamente, aquí está, si yo me posiciono en este punto, aquí está x más 2.5, punto 1, o bien puede ser 1,3.5, que es básicamente los puntos 1, 3.5. Y de esta manera, bueno, ya obtuvimos la ecuación de la recta tangente para cualquier punto. Entonces, como les mencioné, dentro del proyecto integrador aparece que lo hagan para un punto en específico, pero háganlo para cualquier punto de x para que esté más fácil la solución. Al final de cuentas es la misma. Entonces, bueno, ya finalmente con esto terminaríamos lo que es todos los incisos. Bueno, nada más faltaría el último inciso, que sería el inciso H, que dice: por último, en media cuartilla explica los conceptos que te sirvieron para resolver esta actividad y con tus propias palabras describe la manera en la que el teorema fundamental del cálculo y su aplicación sirve para predecir el comportamiento de la distancia frente al número de días. Bueno, este sería en el caso del problema que yo les estoy presentando. Y bueno, en esta ocasión no agregué ninguna respuesta porque, como les comento en la nota, en este punto reflexiona y argumenta lo que se te pide. Esto nuevamente es tarea de ustedes, que una vez que hayan realizado todo el procedimiento y todos los incisos, reflexionen y argumenten lo que se les está pidiendo. Acuérdense que argumentar es mencionar en un párrafo de 4 a 5 renglones el porqué de la respuesta que están dando. Entonces,
Eso sería todo lo relacionado con el proyecto. Y ya nada más, por último, me gustaría mencionarles qué elementos tienen que entregar. Entonces ustedes van a entregar un documento PowerPoint, perdón, un documento Word, no PowerPoint, un documento en Word, en donde van a integrar a su documento los siguientes contenidos. Vuelvo a repetir, un documento Word. Como primer punto tiene que ir la portada. En la portada van a agregar su nombre completo, el módulo y el nombre de la actividad. Es decir, en mi caso, José Ricardo Vergara Torres, módulo 18 remedial y proyecto integrador, el peso frente al dólar, se llama. Luego el desarrollo, enseguida de la portada van a integrar paso a paso el procedimiento para resolver los planteamientos solicitados. Es decir, primero va a poner inciso A, luego van a resolverlo y luego inciso B y así sucesivamente, tal y como se los fui mostrando yo en esta presentación PowerPoint. Y luego finalmente las conclusiones, que es lo de la media cuartilla. Desarrolla en media cuartilla una explicación de los conceptos y descripción del teorema fundamental del cálculo, así como su aplicación para predecir procesos sociales. En este caso, el comportamiento del peso frente al dólar, que esto sí ya sería el que ustedes tienen que resolver. Y finalmente ya nada más dice que guarden el documento y lo suban a plataforma con el siguiente nombre: apellidos, nombre, módulo 18, PI, remedial. Entonces básicamente esto es todo lo que tienen que realizar en el proyecto integrador. Espero que les haya quedado clara la manera en que se tiene que realizar. De igual manera, si tienen alguna duda al respecto, necesitan apoyo en específico, estoy al pendiente a través de mensajes de plataforma o bien mediante la aplicación Skype. Entonces me despido momentáneamente de ustedes, que estén bien, hasta luego, saludos cordiales.